Me pasó con la pantallofobia que acaba de expresar ni más ni menos que el Colegio de Médicos de Barcelona. La protección digital en la infancia y la adolescencia. En realidad es una preocupación, yo creo que enormemente legítima, ¿no? A ver, si puede tener o influir al menos o ser parte de consecuencias como esta, pues hay que estar conscientes. Bien. Pero lo que me llamó la atención fue que la noticia era la siguiente: el Colegio de Médicos de Barcelona llama a postergar la compra del primer móvil hasta que el menor tenga 16 años. Y yo me pregunté inmediatamente, más o menos, ¿en qué año vive el Colegio de Médicos de Barcelona? Ya no digo en qué lugar, ¿en qué año vive? Mi hijo de 14 años o tu hija de 14 años va a tomar un helado con sus amigos y de pronto se siente mal y no te pueden avisar, porque tienen 14 años, no tienen móvil. Probablemente tu hijo o hija de 14 años es el único que no tiene móvil en la escuela. Es el bicho raro. Probablemente para cuando lo tenga vas a saberlo manejar perfectamente, porque no sé si te enteras que todos los demás chicos que están a su alrededor le van a dejar usar su móvil y va a jugar al Fortnite, y va a jugar a todos los juegos en los que juegan, y va a ver porno y va a saber manejar perfectamente, solo no tiene el suyo. Pero como no se lo has dado, no le das las herramientas necesarias para manejarlo. Cuando se lo des a los 16 es too late. Leí el informe del Colegio de Médicos de Barcelona y tiene cosas que son enormemente lógicas y razonables. La sobreexposición a pantallas genera problemas. Pues yo no sé si genere problemas, pero la sobreexposición es mala. Si me define sobreexposición, ¿cuántas horas al día está bien? ¿1, 2? ¿8 los sábados? ¿O prefieres que se salgan a estar en el parque con sus amigos? Lo que pasa en los que venden. Bueno, que limiten los médicos. Queda probada la relación entre el tiempo en pantalla y la obesidad infantil, pero es que el tiempo en pantalla está unido a otras cosas que inciden en la obesidad infantil, pero el poner a un niño frente a una pantalla no lo engorda. Y esa es la imagen que dan. Recomiendan que las familias retrasen y limiten al máximo la exposición a redes y pantallas. Retrasar la adopción del primer teléfono inteligente hasta los 16. Restringir las pantallas en los dormitorios, evitar los planes de datos ilimitados, bueno, configurar la red doméstica y los sistemas de protección parental, eso sí, obvio, y alcanzar un contrato tecnológico con el menor que se comprometa a limitarse a los usos estipulados. Sí, hombre. Piden desplegar, y esto es importante, de las administraciones públicas, sistemas que verifiquen la mayoría de edad en redes sociales. Es un desastre. Cuando entras a un sitio de adultos te dice, ¿tienes más de 18 años? ¿Quién va a decir que tiene menos? Todo el mundo dice que tiene más de 18. Es necesario tener esas salvaguardas, pero de momento no las tenemos. Nombrar autoridades previstas en la Digital Act para la supervisión de las empresas tecnológicas, por supuesto que es necesario. Impulsar nuevos estudios, todo eso está muy bien. Pero ya hay varias, ¿no? Ofrezcan servicios como tarjetas SIM para menores con filtrado de contenidos, me parece extraordinario, me parece muy bien. O que permitan la identificación de patrones no saludables, o Wi-Fi para menores, Wi-Fi para menores, que garantice una navegación segura en los hogares con independencia de los conocimientos tecnológicos de las familias. Vale. Protección parental, todo esto muy bien, sí, ahí estamos de acuerdo. Generar esos elementos es útil. Pero lo de no darle a un niño pantallas hasta los 16, o su teléfono móvil hasta los 16, y limitar mucho el tiempo de pantalla, dices, oye, ¿por qué? Entonces hay dos estudios
que son en los que se apoyan fundamentalmente los médicos de Barcelona. Uno de ellos les entusiasmó tanto que lo citan 2 veces. En la misma bibliografía aparece 2 veces. ¿Qué son estos? El que aparece 2 veces, además, es el de abajo. El de arriba se llama Uso de redes sociales y comportamientos de riesgos para la salud en gente joven. Una revisión y metaanálisis sistemático. Estas revisiones lo que hacen es tomar un montón de estudios y hacer un metaanálisis de todos los estudios, a ver si coinciden o no coinciden entre sí, a ver si tiene una tendencia general que nos pueda permitir saber que tenemos un conocimiento fiable o si están absolutamente disparatados. Bueno, además es de 2023. Y el otro que me encantó es Exploración de las perspectivas de los adolescentes sobre los medios sociales y la salud y bienestar mentales. Una revisión cualitativa de la literatura. Esto no es cuantitativo, sino precisamente es cualitativo. Estudios de opinión, por ejemplo, son cualitativos. Lo que me alucinó es que nada de las conclusiones de estos estudios tiene que ver con lo de quítaselos hasta los 16 años. Del primero, del de arriba, uso de redes sociales, las conclusiones dicen: el uso de las redes sociales está asociado con comportamientos de riesgo a la salud, de comportamientos adversos de riesgos a la salud entre los jóvenes, pero se necesitan más investigaciones de alta calidad para establecer la causalidad. Es decir, los que lo hicieron saben que uno no es consecuencia o causa del otro, que esto todavía no se ha determinado. Y en la propuesta que se le están haciendo al Estado español, los médicos de Barcelona, es como si estuviera demostrada la causalidad. Dice, investigación para establecer la causalidad, entender los efectos sobre las desigualdades de salud y determinar qué aspectos de las redes sociales son más dañinos. Porque verás, tiempo de pantalla significa muchas cosas. Tiempo de pantalla es jugar, tiempo de pantalla es ver cosas inadecuadas, tiempo de pantalla es ver vídeos de TikTok hasta que babeas, tiempo de pantalla es leer un libro. El tiempo de pantalla no es un ente en sí mismo. Esa es la forma. Y por preocuparte por la forma no puedes olvidarte que lo importante es el contenido. El segundo es el que más me gustó, porque ya me gustaría que los médicos de todo el mundo que están tan preocupados por la pantallofobia lo tomaran en cuenta. Es de junio de 2022 y salió en la revista Psicología y Psiquiatría Clínicas Infantiles y dice: las investigaciones futuras deberían tener en consideración los puntos de vista de los adolescentes sobre las mejoras a las redes sociales. ¿Cómo? ¿Que los propios interesados opinen? Pues si son niños. No. ¿Qué es cosa tan rara? Estudiar a los participantes jóvenes y el impacto, fue en 2022, de la COVID-19 sobre el uso de las redes sociales y sus implicaciones de salud mental asociadas. Tomar en consideración el punto de vista de los adolescentes. ¿Cuántos estudios sobre adolescentes hacemos sin tener en cuenta a los adolescentes? Sin preguntarles. Eso me recuerda mucho que yo de los videojuegos que yo viví, ya lo he contado, pero lo voy a contar rápido otra vez. Estaba yo dándoles una charla a unos chicos de 10, 11 años. Y en un momento dado, hablando me hicieron preguntas sobre videojuegos, hablábamos de ciencia y les dije yo, pues, ¿tus papás se preocupan mucho porque ustedes juegan muchos videojuegos? Sí, dicen todos. Y dije, a ver, ¿qué juegan? Fortnite. El otro también, hay otros, son 3 o 4 de mata-mata. Hay uno que estoy tratando de acordarme hace rato, pero lo juega mucho mi hijo, Blast algo. Y les dije, a ver, ¿ustedes saben la diferencia entre dispararle a alguien en Fortnite y matarlo y matar a una persona en la realidad? Y me miraron como el Barbas es tonto. Sí. O sea,
entienden que están jugando a la violencia, pero que esa violencia no debería hacerse en la realidad. Y me volvieron a ver como el Barbas está tonto. Sí, se va. Si ustedes entienden la diferencia entre la fantasía y la realidad, les voy a decir qué pasa. La mayoría de sus padres no saben que ustedes entienden esa diferencia. Vayan a su casa hoy y díganles a sus papás, oye, mira, cuando yo juego a que le reviento la cabeza a un tipo con una pistola, ya no en Fortnite, sino en alguno de los juegos bélicos más gráficos, sé perfectamente que eso es una fantasía y que la realidad, por supuesto que no se trata de reventarle a nadie en la cabeza o de robarle coches como en Grand Theft Auto. La profesora me llamó 2 días después. Increíble, los papás habían soltado una exhalación de alivio porque no se les había ocurrido preguntarle a tus hijos, oye, eso, estás matando mucha gente, ¿nos vas a matar en la realidad? No, papá, no seas tonto, es tan tonto como el Barbas. Estas cosas que salen para proteger a los menores de sí mismos, en un mundo que tiene un nivel de accesibilidad a las redes enorme, me parecen enormemente preocupantes, sobre todo cuando no tienen bases fácticas y científicas sólidas. Es pantallofobia, pero ¿qué pasa con esta pantallofobia? Que va a ser bien recibida porque los medios de comunicación saben que si lo sacan van a recibir el aplauso de los papás, sobre todo aquellos que desconocen del todo las redes. Yo tuve la suerte, para la edad que tengo, de haber estado en internet desde que se inauguró, por lo menos desde que salió al público, y de haber estado trabajando con computadores, ordenadores desde mucho antes, desde los 23, 24 años. A medio de los padres no. Pero en vez de ayudarlos a vivir el mundo digital que viven sus hijos, como en el caso de la vista, se les atizan miedos, se les dan soluciones fáciles y se tiene su atención y probablemente su dinero.